Amado Dios, muchas gracias por este tiempo que tú nos permites estar en tu presencia, Señor, porque esto es un tiempo en el cual estamos aquí para aprender, Señor, para entender, para tener ese conocimiento de ti, Señor amado, porque queremos profundizar más y conocer de ti. Gracias, Señor, por las personas que se han conectado. Bendito Dios, permite que sean abiertos nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales para entender y comprender estas verdades gloriosas, Señor. Gracias te damos por la vida de nuestro pastor, Señor, que tiene tanto amor para enseñarnos y esa paciencia, Señor. Gracias por lo que tú le das y por lo que cada día le vas revelando a su vida para entrenar este pueblo, Señor, en la verdad presente. Te doy muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias, amada Socorrito. Nosotros habíamos hablado de los Gálatas. Bueno, ¿me están escuchando bien? ¿Se escucha perfecto, sin ruido, interferencia? Muy Un, bien, po- pastor. un poquito por ahí, pero no mucho. Yo creo que aquí me van a escuchar mejor. A ver, listo, ahí le bajé un poquito la calidad al video y le subí al audio. Entonces, amados, miren, ver lo que les pasa a los Gálatas y con todo lo que ya ustedes expusieron, pues toda la investigación que hicimos, podemos empezar a construir y a concluir también. En la medida que uno va construyendo, en la medida que uno va aprendiendo y va mirando cómo la revelación de Cristo se dio a conocer a las personas, se dio a conocer a la gente. En la medida de ese entendimiento, amados, no solo vamos entendiendo, sino que también vamos construyendo criterios. Yo creo que es importante construir criterios porque si no construimos criterios, amados, eh, pues seguimos como en esa ambigüedad, ¿no? De saber si es así, si no es así, si está bien, si no está bien. Pero cuando uno construye un criterio a partir de lo que va estudiando, amados, ahí es que nuestra fe entra en una firmeza y en una y en un desarrollo de la naturaleza divina que es el objetivo pues de este crecimiento y de estas exposiciones. Yo hubiese querido profundizar obviamente en algunos temas, pero como bien ustedes lo dijeron hace un momento, pues estamos en esta labor de ir edificando, de ir construyendo, de ir mirando cómo depuramos los conceptos, qué es lo que queda para nosotros, qué es lo que queda de pronto para esta generación. Entonces, en esa realidad, amados, es que el objetivo de todo lo que hemos ido aprendiendo, avanzando y construyendo, nos va a permitir, por lo menos a los que han permanecido acá, amados, poder ser unas personas mayormente entendidas de esta voluntad de Dios. Regáleme un minuto, voy a conectar un micrófono. La vida de lo que a los Gálatas les acontece
es de pronto la realidad de que les acontece a muchas personas. Ustedes hace un momento, pues hablando, decíamos que conocer esta verdad, conocer esta realidad es verdaderamente disfrutar lo que significa la vida de Dios. Pero como los Gálatas son tan volátiles, tan volubles, los Gálatas son ese término que usamos, ¿no? Tan almáticos, tan emotivos, tan emocionales, que hoy tienen unas prioridades y mañana tienen otras. Esa actitud de los Gálatas fue lo que los lleva justamente a abandonar aquellas cosas que sorprendentemente Pablo les dice, pero a ver, ustedes corrían bien, ustedes tenían buena actitud. Eh, Nosotros, bueno, mi esposa y yo hemos mirado, eso lo hemos padecido, digamos, y lo hemos mirado innumerables veces de gente que a la que le predica, se los visita, se restaura el hogar, se restaura la familia, se restaura la economía, bueno, un montón de cosas. Y al final uno los ve que caminan, caminan y luego, así como así como llegaron, así se desaparecen. Y bueno, esa es una historia triste, ¿no? No deja a uno de pronto de golpearlo emocionalmente porque uno dice, bueno, invertimos tiempo, parecía que esta gente estaba entendiendo, pero la realidad fue otra, la realidad fue que esta gente parece que no entendió nada, parece que así como se emocionaron, luego se emocionan con otra cosa o con otro tema y así como aparecen, desaparecen. Entonces, por ese tiempo, decíamos, y hablando con mi esposa, le decía, bueno, creo que lo importante ahí es entender que no se puede disipular, amados, a gente que no ha nacido de nuevo. Esa es una realidad, esa es una verdad. No se puede disipular y no debería uno. Ahora, poder se puede de pronto, pero no se debería porque al final va a haber desilusión. Padecemos, hemos seguido padeciendo de eso y creo que se padecerá todavía durante mucho tiempo de gente así, de esa gente emotiva, de esa gente gálatas, ¿no? Que uno ve que se emocionan con la palabra, se emocionan porque sienten esa libertad de pronto de conocer o de vivir, de experimentar la vida de Cristo y la vida del Espíritu en un nivel que antes no conocían, pero como no hay compromiso, esa es la palabra, no hay compromiso. Entonces, bueno, vamos a ir al capítulo 3 de Gálatas. Ubiquen ahí su Biblia, por favor, amados. Capítulo 3 de Gálatas. Y quiero que les voy a dar unos 5 minuticos, a ver. Creo que será suficiente para leer unos 5 minuticos que le den una lectura así muy, muy rápida, ¿no? De pronto tomando o subrayando algunas palabras. Gálatas capítulo 3. Van a leerlo estos 5 minuticos y quiero que cada uno tome dos palabras, dos palabritas. Y no que las entiendan, o sino, digamos, dos palabras o o una frase allí de ese párrafo, y me la va a exponer acá, me va a decir, bueno, pastor, en el capítulo 3 vemos que Pablo, ¿qué es lo que vemos en el capítulo 3? El apóstol Pablo, en el capítulo 3, amados, ya llega a la médula de lo que les pasa a los Gálatas, digamos, al diagnóstico, y en ese capítulo 3 Pablo también les habla de lo que van a hacer para corregir. Entonces, en ese contexto que les expongo, quiero que lo lean así, 5 minuticos, abuelo de pájaro. Y dos frases o dos palabras. Usted diga, bueno, pastor, ¿por qué les dijo esto? ¿Por qué esto? ¿Ok? ¿Me entendieron? Sí, pastor. Listo, entonces, a ver, yo aquí les estoy compartiendo mi pantalla de pronto. Sí, si la miran ahí. Ok, entonces les doy, amados, 5 minuticos para que puedan ustedes mirar y considerar esta parte que les hablo.
Bueno, listo, mis amadas. Entonces, voy a leer, yo voy a leer el capítulo 3. Y como les digo, aquí Pablo hace el diagnóstico de lo que les pasa a los Gálatas. Entonces, pues inicialmente es importante que ustedes consideren que Gálatas, como aparece en la Biblia, como aparece en la Biblia Gálatas, ustedes ven que tiene unos títulos, ¿no? Pero en el original esos títulos pues no existen. Por eso es que la carta a los Gálatas es una sola cosa, de corrido. Antes del capítulo 3 no aparece el espíritu que se recibe por fe, no. Esos títulos no corresponden. Hay que leer la carta a los Gálatas como un solo escrito, sin títulos. Entonces, pero para tener una referencia, ¿verdad? En el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esa es una palabra importante, la fascinación. Y esa es una palabra importante por el contenido que tiene, amados. O sea, para saber qué pasó con los Gálatas, vamos a considerar lo que Pablo el apóstol identifica. Nosotros de pronto podríamos identificar en nuestra propia vida, en esta generación, en la iglesia, en la casa, bueno, en la familia, en la gente que nos rodea, podemos identificar aquí fascinación. Están mirando mi pantalla, ¿cierto? Tengo un diccionario de griego activado. ¿Sí Sí, la miran? señor. Sí, ok. Entonces, esta es una Biblia interlineal, amadas. Entonces, la palabra insensatez, bueno, es una palabra fuerte, es un término fuerte, digamos, en el sentido como de decirle a una persona que no es inteligente, lo contrario inteligente. Bruto. Bruto, tonto, ya. Bueno, y otras más fuertes, podríamos decir acá. Que una de esas palabras es estúpido, imbécil o idiota. Digamos, insensato. Sin mente. Insensato es la palabra más fuerte que había en ese momento. Los insultos se construyeron, ustedes saben también que los insultos que uno oye o lo que llamamos malas palabras, pues son construcciones culturales también. Pero para ese tiempo, insensato es una palabra fuerte, necio, tonto, torpe, lento, descerebrado. Y dice aquí, ¿quién nos fascinó? Si ustedes ven la palabra fascinó, vascaíno, que es una palabra compuesta, aquí miramos, ¿no? Es una palabra compuesta, es un adjetivo. Por extensión, ¿qué significa? Que esta palabra se aplicaba a ciertas situaciones y que no siempre se usaba. Entonces, el significado que ven aquí ustedes es que mediante representaciones, y obviamente lo que pasa con los Gálatas, recuerden ustedes que esas representaciones tuvieron que ver con lo que Pedro, el otro apóstol, viene a presentarles a ellos. Las representaciones obviamente de la ley, ¿no? Porque Pedro, digamos, era el apóstol de la ley. Si ustedes recuerdan, en el análisis que hicimos, dice que cuando Pablo fue a Jerusalén y les habló de la obra de Dios, de lo que Dios estaba haciendo con los gentiles, dice, y nos dieron la mano en señal de compromiso, de amistad. Y reconocimos que Pedro pues había sido mandado como apóstol a los de la circuncisión y que yo, Pablo y Silas habíamos sido comisionados por Dios para ir a los de la incircuncisión, o sea, al pueblo gentil. Entonces, esta palabra tiene que ver con eso, con esas representaciones que hubo allí en cuanto al evangelio, cómo lo mezcla Pedro, y que a la final resultaron ellos fascinados en el sentido de que, a ver, recuerdan ustedes que cuando se nos llevó cautivos a todo ese simbolismo y representaciones, se caía la gente y entonces uno quedaba fascinado, ¿no? Uy, se cayó. ¿Qué otro? A ver, ayúdenme aquí. Bueno, que no sé, el saco volador, ¿recuerdan el saco volador? Calzas de oro y plata, recuerda mi pastora. Dice, los que calzaban las muelas se caían, otros se levantaban, unos que se endemoniaban, los que tiritaban, así dice la pastora también. Gracias, mi amor. Así. Los que tiritaban, sí, yo les llamaba a esos los epilépticos.
los epilépticos, ¿qué otros? Bueno, o sea, todo eso que nosotros, digamos, ahora podemos ver contemporáneamente, sí, unos que así se caían y se revolcaban en el piso, ¿no? Parecían moscas, así. O sea, a los Gálatas, cuando Pablo viene y les predica el Evangelio y les dice que la circuncisión, que se lavaban las manos, que se ponían un velo, y entonces ellos, wow, qué bien, qué chévere. ¿Y por qué no mezclamos el Evangelio que nos presentó Pablo y lo volvemos más atractivo y le ponemos la circuncisión y le ponemos el manto y le traemos la vestidura de Aarón y traemos un arca? Y ya me hago entender, eso les fascinó a ellos, eso como ahora, de esas sectas que hay, ¿no? Ustedes han visto que en esas sectas, o por ejemplo, ayer por allá mirábamos un falso apóstol gay por ahí ungiendo tapabocas para repartirlos en no sé dónde, ungiendo tapabocas. Ah, mi, mi pastora dice, diga el nombre sin temor, dice. Entonces miramos al apóstol, al falso apóstol Maldonado ungiendo tapabocas para mandarlos y el que compre, yo no sé si los iban a repartir, a comprarlos, a venderlos, mejor dicho, que el que no esté bajo su cobertura, era peligroso estar sin la cobertura de este hombre porque se podía morir de COVID. Entonces, perdonen. ¿Qué pasó? Un minuto, amados. Listo, qué pena, el Juelito estaba haciéndome una consulta. Entonces decía, amados, que todas esas arandelas que le ponen al Evangelio, inclusive hoy también lo vemos, ¿verdad? Hay no solo mal llamadas iglesias de sarna doctrina, que tienen un montón de cosas, de arandelas, encuentros, desencuentros, desencantos, reencuentros, todo eso, que le han puesto cosas al Evangelio. Entonces, reemplazaron la verdad de Dios, reemplazaron la iluminación por esas cosas. Yo, por ejemplo, he conocido acá en nuestra ciudad y en otras partes gente a la que le interesa más, amados, ir a un encuentro que conocer de verdad a Cristo. O sea, les motiva más ir a un encuentro que un discipulado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se llama fascinación. ¿Me están entendiendo? Sí, Bueno, señor. a ver, entonces quiero escuchar las palabras que ustedes hayan podido seleccionar o las expresiones, por favor, de ahí. Pastor, Libre. precisamente la primera parte, ¿no? Del capítulo dice Gálatas, ¿cómo son tan insensatos? ¿Quién los engatusó? Y pensar que les puse ante los ojos a Jesucristo crucificado. Díganme solamente una cosa, ¿en razón de qué recibieron ustedes el Espíritu de Dios? ¿Por cumplir la ley o por haber aceptado la fe? Su insensatez no tiene límites. Bueno, pastor,
Con respecto a lo que hemos estudiado de los Gálatas, yo miro aquí, pastor, que lo que pasa es que llegaron pues a Galacia, ¿es cierto? Todos los judaizantes, cristianos judaizantes, eran cristianos, creían en Cristo, pero pues tenían todavía sus costumbres viejas, ¿no? Entonces Pablo envía esta carta a todas estas iglesias, pues que hay en Galacia, estas iglesias jóvenes, advirtiéndoles, ¿no? Que siendo él, o sea, él se sienta sobre la base de que fue o sea, por Dios nombrado apóstol, y aunque fue apóstol de todos, pero específicamente de los paganos. Entonces, él les hace ver claro, o pienso yo que esta carta va dirigida a ellos para hacerles ver claro que el único mensaje es Cristo y que por ningún motivo se puede poner, ¿cómo le puedo explicar, pastor? Se puede poner otro mensaje como a competir con Cristo, que en esta, o sea, específicamente era la ley de Moisés. O sea, me hace entender que los judaizantes vienen a poner un paralelo entre los dos, entre Cristo y la ley mosaica. Y eso es lo que exactamente Pablo les dice a ellos. Y los vuelve nuevamente a la fe en Cristo. Cuando ya, o sea, esta carta es explicándoles que no tiene por qué haber otro paralelo, que la única salvación viene de Cristo y que por fe lo aceptamos y que por fe eso es lo que nos hace nuevas criaturas. Entonces, lo que me parece a mí es que él da un regaño, por decirlo así, diciendo que no hay ningún paralelo con Cristo, que la ley mosaica no es paralelo con Cristo, que Cristo es el único. Entiendo así, pastor, no sé si esté bien. Sí, sí, excelente, Brigitte. Si ustedes consideran una cosa, amados, hoy tenemos el mismo desafío, es que las cosas no han cambiado. Miren, ¿cuántos hermanos o familiares de ustedes que pertenecen a otras congregaciones? Y lo que uno ve cuando tú de pronto les presentas esta palabra o este evangelio, lo que tú ves es que ellos te dicen, ay, no, pero acá el culto de nosotros, porque así hablan, ¿no? Ay, dicen, es que acá en el culto de nosotros el pastor y la pastora canta lindo y ungen, y cuando te ungen tú sientes la presencia y se cae la gente, o cuando ellos cantan baja una nube, o sea, eso es la fascinación. Y eso hablando así en términos, digamos, religiosos, porque hay otros que son más terribles con otras cosas, que le han mezclado cosas, que hacen funciones, liberaciones, y viven hablando y haciendo seminarios de satanismo, de demonología, de mensajes subliminales, mejor dicho, unos cuentos tan raros. Por eso lo que dice Brigitte es una realidad. Y el objetivo de este tiempo, amados, es que ustedes puedan identificar esa fascinación en esta generación. Miren, suena chistoso, ustedes conocen a nuestro amado Fabián, y suena chistoso lo que él dice, pero es una fascinación. Por ejemplo, que en algún momento, bueno, ¿y por qué tú no viniste? ¿O por qué no estás en el discipulado? ¿O qué pasó con tu familia? No, es que están en esa vagabundería de la Navidad. Suena chistoso, pero cuando la vagabundería de la Navidad se convierte en tu fascinación, entonces ahí es que te vuelves insensato. Insensato es una persona que no es prudente, ¿ya? Porque nosotros podemos celebrar esta época sin dejar de tener nuestra prioridad, que es Cristo. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo aquello que se convierta en un reemplazo de Cristo, entonces nos va a llevar a nosotros a experimentar, amados, el desenfoque, a ver lo que les estaba sucediendo a los Gálatas. Dice Sandrita. Gracias, pastor. Pues mire, pastor, yo ahí veo que, por ejemplo, tenemos dos diferencias, ¿no? Una que es lo que el Señor nos ofrece y otra lo que nosotros queremos como ofrecernos a nosotros mismos, digámoslo así. Porque yo pienso que esa palabra insensatos es como hoy decirnos a nosotros mismos, por ejemplo, más que insensata, soy necia, porque me están llevando, por decir algo, me están llevando por el camino donde debo de caminar sin tropiezos y me quiero seguir metiendo por el camino pedregoso. Entonces,
Por ejemplo, ahí yo veo que él habla de la fe y él habla de las obras. Entonces ellos se cobijaban también en que como Abraham era el padre de la fe, entonces, pues, digamos que como que ya tenían esa fe, ellos tenían esa fe en un sentido como más de alma que de espíritu. Lo que pasa es que, claro, ellos pensaban que la fe era por obras. Entonces, pues no era la fe por obras. Y nosotros ahora que entendemos que la fe no es por obras, sino que la fe es por gracia, entonces es diferente esa situación, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la palabra, ahí donde dice, en el capítulo 5 dice, bueno, leamos desde el 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe. Entonces a mí me parece hermosa esa palabra suministra. ¿Por qué? Porque ese suministro es, a ver, usted cuando suministra, usted no suministra medias, usted no suministra, por ejemplo, usted está a cargo de algo y usted dice, ay, sí, bueno, yo le voy a dar este pedacito y el resto para mí. No, es algo que se da generosamente, que se da con agrados, que es que usted lo entrega como, es como entregarlo todo. ¿Sí me entiende? Él dice suministra, es como decir plenitud, como decir, bueno, se entregó totalmente. Es un suministro que usted no se restringe en dar. Por ejemplo, el Señor a nosotros nos salvó y Él nunca dijo, ay, sí, espere un momentico, yo voy para la cruz, pero nada más maten de la cintura para abajo, de ahí para arriba no me maten. Entonces, eso no sería, pues, normal, ¿no? Entonces, claro, uno comienza a mirar, la verdad es que, pastor, uno comienza a leer esta palabra ahora que tenemos un poco de más discernimiento y uno comienza a ver que las cosas han sido pero tan tapadas para nosotros. Y lo que usted dice, pastor, y lo que nosotros entendemos y lo seguimos entendiendo es cómo, que creo que es que hace rato se lo decía yo a Socorro, cómo pudiendo hoy tener tanta verdad así que nos la están especificando. Es más, yo no sé si usted escuchó, yo le decía a Socorro, si mi pastor se fuera un año, porque escuchaba ayer un predicador de España que es de Valencia, pero él no es español, él es latino. Y el hombre es joven, pero el hombre hizo una ponencia buenísima. Entonces, le decía yo a Socorro, pero si mi pastor estuviera un año en España, con esa manera que él tiene, que el Señor le ha dado para predicar y para exponer su palabra, yo me imagino que allá se vuelven locos. De verdad que sí. Una persona que no tenga la mente abierta, pastor, porque para esto se necesita tener mente abierta. Porque en una mente donde no hay sino basura y donde hay cualquier cantidad de paradigmas y todas estas cosas que gracias a Dios hemos podido ir sacando poco a poco, porque de verdad que uno no puede decir, ay, sí, es que ya estoy libre de paradigmas, es mentira, porque lo que usted dice es cierto. Llegamos a la Navidad y lo que dice Fabián también es muy cierto, pero uno se entra en ese espíritu de la Navidad, uno, ay, sí, tan chévere. Pues, para muestra un botón, yo ya estoy haciendo ramos y todas esas cosas aquí. Entonces, ahora, eso para mí lo tomo como una costumbre, más no como que si no hay, no hay Navidad. No, no, por Dios, es simplemente una costumbre. Bueno, listo, hagámoslo como para que se vea bonito, ya está, como por un adorno, pero no como una expresión de vida, pastor. Porque es que esas son muchas cosas las que uno, a ver, uno, por uno quisiera, yo que sé, que toda la familia de uno ya estuviera en esto, que en vez de centrarnos en un adorno dijéramos, bueno, hoy sentémonos y agradezcámosle 5 minutos a Dios por lo que tenemos, por lo que no tenemos y por lo que vendrá. Hoy, en vez de sentarnos a mirar, ay, sí, dulce Jesús mío, mi niño adorado, venga, sentémonos, preguntémosle a Isabela, preguntémosle a Moreno, preguntémosle a Sandra o al que esté en la familia, ¿cómo te has sentido hoy? Cuéntame qué has tenido de nuevo, quiero saber en qué has avanzado. Yo qué sé, pastor, son tantas cosas que uno, de verdad que uno ya como hijo de Dios, que con este entendimiento que uno ya tiene, debería de ir más allá, deberíamos de estar más allá, no más arriba, no, más allá de lo que generalmente pensábamos sin la mente renovada, pastor. Esto que nos habla de la palabra, cuando dice suministro, yo digo, esa palabra suministro es como si la plenitud hubiese llegado a mí y me hubiese arrancado todo lo que el mundo me ofrece y me hubiese entregado todo lo que Cristo dio por mí. Entonces, bueno, ahí le dejo. Pastor, tenemos tiempo Por supuesto, amada, para dale, tranquila. preguntarle algo. Dale, Mire, tenemos tiempo suficiente.
Por la misericordia de Dios ya tengo una casa de paz. Ya hace creo que másito de un mes. La casa de paz ha sido algo excelente que yo le digo a mi hermana Fradi, ve, yo te invito porque es algo maravilloso lo que está pasando allí. Primeramente, pues orándole siempre a Dios que lo que yo les esté dando pues sea de Él, ¿no? Y no mío. Pero mire que en esta casa de paz asiste una muchacha de 20 años que estaba iniciándose en drogas, tiene una niña y una vida completamente desordenada. Asiste un señor que le ha sido infiel a la esposa, que todavía creo que anda con la amante. Asiste una señora que es mamá de pastores de la iglesia cristiana, pero pues la que conocemos. Y asiste una joven pareja que está teniendo problemas en su matrimonio. Bueno, empezó esto, ya les estoy hablando sobre el reino y enfaticé exactamente que el reino, les hice como tarea que averigüen qué es un reino y entonces unificamos todos los criterios de reino que tenían hasta formar un verdadero reino, que era pues un rey excelente con su reina, eso. Entonces después les dije, vamos a hacer una cosa de aquí en adelante, vamos a poner en cada hogar, en su hogar es su reino, donde el rey es el papá, la reina la mamá y el pueblo los hijos. Empiecen ustedes a mirar cómo está su reino. Está bien dirigido, está bien aconsejado, su pueblo obedece, está bien el pueblo mantenido por su rey. Bueno, por ahí empecé todo el cuento. De esto que ha surgido, pastor, cosas maravillosas. Por ejemplo, la mamita, la señora que es de pastores, es la primera que cuando empiezo a predicarles, ella se asombra completamente porque ella dice, vea, yo llevo años en el evangelio, años, y lo que escucho aquí, porque la primera vez yo sentí como que hacía caras, como que no, esto qué será, esto ni sé qué, pero aún así siguió asistiendo, y es la primerita que está. Es la primerita, dice, vea, yo llevo años en el evangelio, pero lo que oigo aquí es, o sea, yo no lo he escuchado nunca, nunca he escuchado lo que escucho aquí. Primero, y dice, yo voy con esto a mi hijo que es pastor, dice, y a veces tenemos enfrentamientos y yo quiero invitarlo a él que venga, me dice, ¿no? Yo le digo, pues en el tiempo de Dios será. La muchachita de 20 años, yo la primera vez me dijeron, porque la llevaron y esa mujer bravísima, ella no, bravísima. Yo le digo, no, yo no te juzgo, tú eres joven, le digo, uno de joven hace y deshace, le digo, solo te voy a mandar con una tarea, porque siempre los mando con una tarea a la casa. Yo te voy a mandar con una tarea a tu casa. Ahora llegas y antes de acostarte te miras en 10 años cómo estás, tú y tu hija. Y tiene una nenita de 4 años. En 10 años tú me dices cómo te ves. Por el camino que estás yendo, tú me dices en 10 años cómo te ves. Bueno, y así, y lo mismo al Señor, aunque Él no sabe que yo sé que tiene amante, pero pues me dirijo, ¿no? Bueno, y así les digo a todos, ¿qué ha surgido de esto? La muchacha de 20 años llegó al próximo martes, que es los martes que tengo, llegó llorando y dijo, mire, dice, adivine cómo me vi. Yo me miré vuelto nada, dice, una indigente completa y mi hija peor, dice, y mi hija mucho peor. Y se puso a llorar. Entonces yo empecé a preguntarle, ¿y en qué acabaste de estudiar todo? No, dice, yo me quedé en tercero. Y le hemos animado entre todos a que estudie. Y el martes que fui, vea, dice, hermana Brigitte, mire, me recibieron en tal colegio, voy a hacer un acelerado, voy a esto, voy a lo otro, y yo ya le empecé, le dije, mire que usted en su reino es usted y su hija, le digo, ¿no? Falta el rey que Dios se lo ha de tener, le digo, yo sé que en algún lugar Dios se lo tiene, porque en la eternidad, ya les expliqué el que hemos sido creados en la eternidad, bueno, ya les expliqué, y eso, el señor de, que le digo que es infiel, también asiste cada martes y me sorprendió este martes, dice, ay, miren, yo quiero invitarlos a mi casa, cosa que el martes tenemos reunión en la casa de él, vea, con su esposa y su hijo.
Dijo, yo quiero invitarlos a mi casa y yo también quiero colaborar con el refrigerio. Yo sé que así, aquí siempre nos dan cafecito con pan, pero yo quiero el refrigerio. Esta muchacha que es que tiene, que le digo, 20 años, dice, vea, pero es que hay un problemita, porque el sector donde ellos viven, yo no sé si conoce usted acá, Pastor, lo que es el cementerio acá en Pasto. Ellos viven en ese sector, allá es donde voy yo cada martes. Y eso, pues usted ve, eso es pobreza, eso es drogas, eso es todo allí, es el peor sitio, yo creo, de Pasto. Y entonces ella dice, vea, pero lo que pasa es que yo sí quiero estudiar, quiero superarme, pero vale 50.000 pesos la mensualidad. Pues todos dijeron ellos, mija, estudie, yo de mi parte le voy a dar 10.000 mensual. El otro dijo, yo le voy a dar 5.000. En ese momento, pastor, a mí se me fueron las lágrimas porque yo dije, esto es lo que hacía la iglesia primitiva cuando Pedro decía que lo de todos era de todos. Y no, pastor, o sea, ese grupo está, aunque en mi casa todavía las cosas están mal, como dice mi hermana, aunque en mi casa veo cosas horribles, pero yo sé que Dios en su tiempo hará. Pero ese grupo, esa casa que Dios me ha dado es algo bien, bien hermoso y le doy la gloria a Dios, pues que me utilice allí. Y eso quería comentarles, pastor. Hermoso, hermoso testimonio, amada Brigitte. Y mira No, qué que hermoso. es que eh, 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 Dios, Dios nos habla de cómo trabaja el reino. Mm, A veces nosotros, amados, somos, como nuestra alma está tan disciplinada a todo lo que puede tocar, todo lo que puede medir, ver para creer, ¿cierto? Esa es la realidad de nuestra alma. Nuestra alma está diseñada así. Entonces, a veces uno, en su casa, por ejemplo, en la casa de uno, uno quisiera ver ese orden, esa armonía, esa expresión de Dios, que todos marchen pues según la verdad que nos gobierna y de pronto uno como padre, como esposo, como mamá, bueno, le dará afán de ver que la hija, que el hijo, que el esposo, bueno, todas esas realidades que son cotidianas, amados. Y a usted tal vez le dará afán y usted dice, bueno, y yo, Señor, y bueno, yo les voy a decir una cosa, amados, y en esto quiero que todos tengan paz, esperanza, y que todos nosotros tengamos siempre la misma actitud. El reino trabaja misteriosamente tal como cuando alguien siembra una semilla en la tierra. Dice Dios, o dijo Jesús en la parábola, el reino de los cielos es como un hombre que siembra una semilla, y él se levanta y se acuesta, se levanta y se acuesta, y en un día, de repente, en algún momento, simplemente se ve que la semillita brotó, pero él no sabe cómo. Ahí está sembrado, ahí está la semilla. Y lo que tú dices, Brigitte, me llena tanto de satisfacción, porque es no solamente la obra de Dios manifestada en esta realidad, en esta verdad, sino que de eso que tú ves allí, también uno se beneficia porque es la unción, es la gracia, es el favor, es la envergadura, es la asignación que tú tienes. Así que hagamos la obra, amados, no desmayemos. La palabra de Dios dice, a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Es que el problema que tenemos con muchas personas en estos días es justamente el mismo problema que tienen los Gálatas. Agarran el Evangelio, ¿cierto? Y creen y bueno, todo maravilloso está y se motivan y todo, pero llega en algún momento, alguna cosita los fascina. Y no estamos hablando, amados, en el ejemplo que poníamos hace un momento de la Navidad y de esta época. No, uno arregla su casa porque le gusta arreglar la casa, punto. Eso no tiene nada que ver. Si usted tiene un árbol grandote, pues póngalo y llénolo de luces y de bolas y arregle su casa de verde y de rojo, como usted quiera. Eso no es ningún problema. Yo no me peleo con eso y quiero que sepan que yo no tengo ninguna dificultad con eso ni nada. Antes de pronto cuando era religioso y legalista, porque mi religión no me lo permitía. Mi religión no me lo permitía, entonces yo como que era como muy apático de esas cosas y bueno, pero no, sí, cuando tú ya entiendes, amado, pues tú dices, no, yo tengo unos niños pequeños, ustedes saben, yo tengo una niñita, una hijita, y a ella le gusta, y bueno, no, póngale, digo, arreglen todo, pongamos bonito, listo, ya.
Pero el asunto de los Gálatas es un asunto, amados, coyuntural, es un asunto profundo de no cambio de su naturaleza, porque es que ellos son fascinados a tal punto, no sé quién de ustedes fue que mencionó el versículo, el 4, capítulo 3, versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, o sea, cómo aparte de ser fascinados por esas arandelas del marketing evangélico o de la publicidad o el glamour del evangelio que no es de Cristo, porque el evangelio no es glamoroso, el evangelio no es glamoroso. El evangelio sí tiene unas asignaciones y unas recompensas que las disfrutamos, glorioso, gloria a Dios por eso. Pero ese glamour que nos han ofrecido la publicidad, eso no es cierto, esa es la fascinación. Hay gente, por ejemplo, por eso tenemos gente diciendo, no, es que meterse de pastor es buen negocio. ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo que esto? A ver, amados, Señor, ayúdame a decir esto. Si ustedes me preguntan a mí que si yo escogí esto, yo no escogí esto. Amados, yo tengo mi profesión y mi trabajo. Y yo vivía muy bien en la ciudad de Pasto. Yo vivía muy bien. Y tenía mis conexiones y mi trabajo. Bueno, yo vivía cómodamente dentro de lo que mi trabajo me lo permitía. Yo era empleado público en una prestigiosa universidad, en la Universidad de Nariño. Y les digo esto como testimonio, amados, y les cuento esto como testimonio. Yo no le pedí esto al Señor, pero sí hay algo que quiero compartirles y de pronto es parte de esa historia secreta que poco uno comenta, salvo en estos círculos de confianza, donde pues uno sabe que la gente que lo escucha tiene el peso para sostener y entender lo que uno quiere decir, sin distorsionar lo que uno comparte, obviamente. A mí desde que tengo memoria, más o menos, desde los 14 o 15 años, tal vez, sí, como desde entre los 14 y los 15, pues las amistades, mis amigos, los muchachos, me apartaron de la iglesia, de la congregación. Entonces yo, desde los 15 años, pues me retiro de la congregación, me retiro de los cultos y todo, me voy con mis amigos. Como me gustaba la música, yo tocaba guitarra, toco guitarra y canto. Entonces hicimos un grupo musical, salíamos a serenatas, a presentaciones, y usted sabe, tras eso pues hay una vida glamorosa, ¿sí? De que, bueno, que el whisky, que el trago, que la celebración, que el baile, que el concurso, que las serenatas, los cumpleaños, todas esas cosas. Desde los 15 hasta los 18 años más o menos, tal vez un poquito más. No obstante, eh, a mí siempre, como, bueno, mi papá y mi mamá, ustedes saben que eran pastores antes de que yo naciera, ellos ya le servían a Dios. Cuando yo nazco, pues, eh, eso, la fascinación, exactamente, Socorrito. Yo fui fascinado por el mundo, entonces que la guitarra y que usted qué lindo que canta, que venga para acá, que vamos para allá, serenatas van, serenatas vienen. Como les digo, la fascinación, eso es fascinación. Ajá. Entonces, pero sin embargo yo apartado y descarriado del camino del Señor, como diríamos, como oveja sin pastor. Lo curioso es que todos los predicadores que llegaban a mi casa, porque se hospedaban en mi casa, evangelistas, pastores, bueno, de todos los calibres y de diferentes países llegaban por mi casa. Y claro, yo soy el mayor de dos hermanos, mi hermano es el menor, mi hermano, pues como menor sí estaba allí bajo la autoridad de mis padres, yo ya no, yo prefería otras cosas, yo no estaba, llegaba por ejemplo evangelistas, sin embargo a mí siempre me profetizaban, me decían, tú le vas a servir al Señor, tú eres un siervo de Dios y yo pues me quedaba como pensando, ¿no? Yo decía, pues yo ando descarriado, ando en este mal camino. Y bueno, miren, amados, verdad en Dios digo y no miento. Las profecías que me decían eran tan reiterativas, de todo, de todo. No solo en esa época que les hablo, que estaba descarriado. Bueno, vuelvo ya al camino del Señor, vuelvo a la iglesia, empiezo a servir en la iglesia nuevamente, pues en la música, obviamente, porque a mí me gusta la música y me gustaba más allí. Soy el director del grupo de alabanza de la iglesia, bueno, preparaba a otros músicos. Conozco a mi esposa, cantábamos juntos en el culto, bueno, le servíamos a Dios.
y era reiterativo ese profetizarme, ¿no? Ese hablarme. Sin embargo, yo no estaba convencido en mi espíritu porque, pues, como les digo, yo pues ya me caso con mi esposa, empiezo una vida laboral, profesional, académica. Y, y no, yo pues entremezcladito con la vida laboral, pues servía y ayudaba en la iglesia en lo que podía, en lo que el tiempo me lo permitía. Bueno, les cuento esto, amados, porque hay un largo camino para llegar hasta aquí. Entonces, si ustedes me preguntan que si yo le pedí a Dios esto, no. Pero es que, a ver, mi generación y la forma como Dios trató con la generación de la que yo vengo es distinta a cómo Dios está hablando y tratando con esta generación hoy, con la generación emergente, amados. Yo viví otro tiempo del Evangelio. A mí me discipularon en una verdad distinta, no en la verdad presente del nuevo pacto, ¿no? Esto por gracia de Dios y por misericordia de Dios. Dios nos iluminó y nos trajo a este conocimiento y a esta luz. Pero yo les hablo en mis años, desde los 18 años hasta los 30 años, nosotros no sabíamos de esto. Con mi esposa llevamos un poquito más de 12 años de venir indagando, estudiando, hablando, ella, yo buscando, bueno, todo este trámite que hemos hecho, amados. Pero en mi generación yo no fui levantado así. No obstante, como le digo, siempre a mí me profetizaban que le iba a servir a Dios, que Dios me iba a llamar. Bueno, eso era una cosa bien tremenda. Pero al no, miren, a veces uno cree, hablando de la palabra, ¿no? Porque el evangelio que les presenta Pablo a los Gálatas, como tenía un alto contenido novedoso, entonces, claro, los Gálatas se motivaron, se emocionaron, dijeron, uy, qué lindo esto, y parece que caminaban en esa verdad, pero luego fueron fascinados. Pero fueron fascinados con cosas aparentemente del mismo evangelio. Es que los Gálatas no son extraviados y confundidos con cosas distintas, sino con cosas que parecen buenas, pero ya no corresponden. Entonces, amados, les cuento mi testimonio porque tenemos que entender. Permítanme, por favor. Entonces, amados, ahorita estaban tratando de fascinarme con un plan de Tigo. Así es la fascinación, así, exactamente. Este es un perfecto ejemplo. Pastor, no es mío. Usted dice con un plan de Tigo. No es mío. Sí, entonces con un plan de Tigo, amado Miguel. Entonces les cuento este testimonio mío, porque, amados, en esa verdad y en esa generación a la que yo pertenezco, hablando del Evangelio y de la construcción de la revelación, pues había muchas cosas que eran fascinantes. Yo vengo de la generación, amados, que la gente se caía, que la gente tiritaba, que venían evangelistas y que calzaban las muelas con oro y plata. ¿Qué más vi yo? Reprensiones de demonios, endemoniados que hablaban o demonios que hablaban. O sea, de unas cosas, si venimos acá, amados, las cosas que yo vi y las cosas que yo viví, como si fueran del Espíritu, producidas por una verdad distorsionada que gobernó mi generación. Yo veo hoy que yo en realidad fui muy guardado, amados, porque perfectamente yo podría aquí estar delante de ustedes predicando herejías, enseñando herejías y ustedes aplaudiendo herejías. Porque así nos pasó, amados, así nos pasó, pero como Dios tuvo misericordia y nos sacó de esa fascinación, es que, amados, darnos cuenta de lo que estamos ahora y de decir, yo estoy conociendo una verdad y me la predican y me la presentan sin temor, porque yo te presento la verdad sin temor. A mí y a mi esposa decimos con la pastora, no nos ha interesado, amados, que la gente o diluir la palabra o fascinar a nadie o enredar a nadie o tal vez manipular, como muchos sí hacen. Nunca hemos estado en esa actitud y Dios lo sabe y la gente que nos conoce de más años saben que nunca hemos estado en ese plan de enredar a la gente para sacarle dinero, peor, ni para sacar nada. Porque creemos, amados, que Dios es la fuente inspiradora de verdad, del camino, de la salvación de la vida. Entonces les cuento mi testimonio porque yo muy sobriamente, Dios me libró, amados, a mí de ser fascinado, de que me profetizaban. Miren, una cosa tan, no sé la palabra, era una cosa tan extraña, amados, porque era siempre, miren, ya me caso con mi esposa
Y entonces nosotros en la iglesia donde pues servimos y nos levantamos ministerialmente con ella como esposos, como copastores, iniciamos pastores de jóvenes, mi esposa era la líder de las mujeres, mi esposa arreglaba pues lo de las danzas en ese tiempo con un grupo de niñas muy lindas, yo era el director de la alabanza y yo era el de los eventos en la iglesia, bueno, todo eso. Entonces, en algún momento llegaban predicadores de talla, predicadores de renombre, amados, y músicos y todo, pasaron por la congregación gente de peso. Y siempre sin conocernos, amados. Por ejemplo, yo me quedaba atrás, porque yo no quería que, pues yo ya, pues como diríamos en esa falsa humildad, ¿no? Yo ya no quería que me profeticen porque ya decía, no, pues me han profetizado. Todo el que pasaba por la congregación me profetizaba. Y en esa oportunidad me acuerdo que este hombre llega y yo estaba atrás, entre los últimos. Y dice, tú, el que está atrás, ven. Y entonces yo dice así, yo, sí, tú ven. Dios me muestra esto en ti y esto y esto. Y, y con tu esposa, y él no sabía que mi esposa era mi esposa y que pues que ella, entonces la queda viendo, ustedes dos son esposos, vengan, dijo. Entonces fue una cosa que uno dice, ahora que voy discerniendo, amados, de ese tiempo hasta aquí, hasta este punto, yo llegué a Popayán con mi esposa y mi familia y con Joelito, mi esposa, yo y Joel. Llegamos en el mes de abril del 2008. Entonces, mire, le estoy hablando de que esas profecías que me profetizaban fueron entre el año 95 y 2000, ¿sí? 95 y 2000. Hoy, amados, hace, ¿qué les puedo decir? Unos añitos atrás, 2, 3 años. Es que he empezado a discernir el peso de lo que Dios hablaba ya entre figuras y sombras, porque es que a veces uno, amado, se emociona y en la inmadurez usted puede resultar fascinado con lo que oye. Por eso les digo, ¿qué madurez tenemos para escuchar ciertas verdades, amados? Yo les digo, a veces yo me retraigo de hablar ciertas cosas aquí. Yo sé que ustedes son muy entendidos, yo sé que ustedes son gente proactiva espiritualmente y que ustedes son gente madura también y son gente seria. Pero yo sí les quiero decir, hay cosas que todavía no puedo decir acá. Y no es porque yo no quiera, sino es porque hay un tránsito, hay un construir de su madurez espiritual, de que sus sentidos estén preparados y listos para discernir ciertas cosas y pesar la verdad que contiene la palabra que estoy hablando. Entonces los Gálatas, que eran gente que se emocionaba con todo lo que oía, pero no tenían el peso, por eso llega y aparentemente con algo bueno, como lo que enseña Pedro, pero que ya no correspondía a esa verdad. Ese es el problema. O sea, hay cosas que ya no corresponden a hoy. Podemos hablarlas como testimonio, como les digo yo les estoy contando mi testimonio, profecías, bueno, cosas. Una vez vino un tipo que reprendía demonios, un pastor tremendo a la congregación, y me abrazó así adelante, y se sacó su saco y me lo puso, y me dijo, la unción que yo tengo, recíbela tú, me dijo. Y entonces este hombre era tremendo, amados, un hombre como casi de 2 metros, un tipo grandote, gordo, y tremendo, es un hombre tremendo de Dios, una autoridad que tenía el hombre para predicar. Y me abraza y se saca su saco y me lo pone, y me dice, recibe la unción que yo tengo, me dijo. Entonces, bueno, lo que haya significado en ese tiempo yo lo recibí, pero si tú traes eso a hoy, tú ves ahora que hay un peso de eso acá, pero que hoy puedes entenderlo. Por eso, amados, a veces uno andar hablando de cosas que de pronto son verdad, pero profetizarlas como profecía a veces no es saludable porque le puede pasar a la gente que nos oye, aunque nosotros tengamos, yo como pastor puedo tener la mejor intención, amados, de darte una palabra. Por eso somos muy serios en eso. Mi esposa y yo somos absolutamente serios cuando llamamos a alguien eh, porque tuve un sueño o porque mi esposa soñó, nos sentamos los dos a hablar y yo le digo, ella me cuenta o yo le cuento, mira, soñé esto, soñé esta persona en esto, entonces yo le digo, llámalo y cuéntale el sueño o llámale y somos muy serios, hermano, somos muy delicados porque sabemos que a veces las personas, los creyentes, no tienen la madurez para administrar lo que oyen.
se fascinan, se emocionan, hay gente que se enloquece, hay gente que ustedes saben, amados, en algunas sectas, venden las casas, venden todo, hacen unas locuras. Y entonces uno dice, ay, Señor. Y entonces nos andan haciendo quedar mal a los que hacemos, a los que queremos hacer las cosas bien, a los que queremos que la gente crezca en verdad, en testimonio, en justicia, que sean personas maduras, que sean padres maduros, esposos maduros, hijos sanos y gente sana en la fe. Entonces los Gálatas les pasa esto, que dice, tantas cosas habéis padecido en vano, les pregunta Pablo, ¿en vano han padecido tanto? Si es que en verdad fue en vano, o sea, ¿a qué se refiere Pablo? Bueno, para que ustedes lleguen a este punto de revelación, miren todo lo que han padecido, miren todo lo que han transitado. A ustedes les puede suceder igual, usted dirá, no, es que yo los escuché hace un momento, que ustedes cuando me escuchaban al principio, pues algunos de ustedes me imagino que querían no volver, porque es que esta palabra golpea a veces, pero golpea, digo, es porque golpea mi estructura religiosa. Entonces uno dice, no, uno se siente como en esa inseguridad, ¿y ahora en qué creo? Entonces yo sé que eso sucede porque a mí me sucedió y yo sé que a ustedes también les sucedió. Entonces por eso esos padecimientos que usted diga, no, aquí tenemos el privilegio, por ejemplo, Miguel está con su familia y se congrega, Cris está con su familia y se congrega, Sandrita pues tiene su esposo, pero hay gente que no. Por ejemplo, en el caso de Brigitte no sé si ella y su esposo o alguien de su familia la acompaña solamente, y el ideal es que uno quisiera que todos estén en esta verdad, pero como eso tiene un tránsito, un trámite, amados, y tenemos ahí que ser, Pablo les dice a los corintios, necesitamos ser buenos administradores de los misterios de Dios. ¿Ya? Necesitamos ser buenos administradores. Socorrito también, Socorrito solo en su casa, ¿no? Nadie la sigue, digamos, porque ella, pues está en este proceso, digamos, de lo que decíamos al principio, de mostrar, no, con mi propia vida, con mis pensamientos y con mis palabras, lo que Cristo el Señor formó en mi vida y que ahora me gobierna. Por eso es que la fascinación, amados, te hace a ti no solo devolver, sino olvidarte aún de lo que has padecido. Por eso yo tengo esa frase, ¿no? Que suena chistosa, pero es una verdad, ¿no? Cuando yo les digo, bueno, ¿y entonces qué te predicaron antes? Y usted me cuenta lo que le predicaron. Y yo tengo esa frase, pues que le devuelvan la ofrenda, que le devuelvan los diezmos. Bueno, pero es un término jocoso, ¿no? De decir que pues se perdió esa platica. Entonces, Pastor, amado, sí, sí, amada, sigue. pastor, hace algunos años yo asistí a uno de estos seminarios súper grandísimos que se hacen en estadio y todo eso. Y de esas cosas que en medio de la multitud, uno de los predicadores se acercó a mí, o sea, no me dijo como decir profecía, como les decía a otros que les hablaba de profecías y eso, sino que a mí me dio exactamente una palabra en la Biblia. Él sacó la Biblia y me la leyó y me dijo, esto es para ti. En ese tiempo yo era la más religiosa de las religiosas, pues, ¿no? La palabra es esta, pastor, que yo todavía la tengo aquí resaltada en la Biblia, dice, en Ezequiel 36 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, ahorita, pastor, por mucho tiempo yo fascinada con esto, ay, qué bonito que Dios me dio esto, pero ahora entiendo que de alguna manera sí, ¿no? Porque esto pasó hace más o menos unos 10 años, pastor. Sino que ahorita que usted está hablando y todo, pues sí, o sea, sí, es como eso de limpiaré, todo es para llegar a la verdad que es. Entonces yo digo que pues sí Dios sabe cómo usa a la gente, ¿no? Que a veces no, por eso ya no critico tanto a los demás.
Pero mire, como le digo, esto pasó hace muchos años, pero se acabe todo en lo que ahorita estoy viviendo. Sí, es que miren, eh, por ejemplo, cuando tú ves las cosas que se presentan en el mundo en el que vivimos, el peligro que corre la palabra en el mundo en el que vivimos es en nuestra propia mente. Usted y yo podemos recibir una palabra y la palabra naufraga es en mí, porque la palabra es la palabra de Dios. Pero yo les digo, Jesús lo dijo así, ¿quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué significa? A uno le dan una palabra, sí, pero la palabra tiene un tránsito y eso es lo que Pablo les dice a los Gálatas. Si ustedes ven ahí en el capítulo 1, dice en el capítulo 1, el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Uf, qué tremendo eso. Por eso les digo, hay cosas que aparentemente son buenas. Es que miren, Pedro el apóstol también conoció a Cristo, Pedro el apóstol también tiene el Espíritu de Cristo, pero ¿cuál fue la cuestión? Que Pedro el apóstol viene a hablarles a ellos, a los Gálatas, de un evangelio que está más abajo del evangelio que en el que está Pablo, que ya no es el evangelio de los símbolos, de las liturgias, me hago entender. Entonces ahí es que ellos, en lugar de permanecer aquí en este nivel, se devuelven y resultan que en esa regresadota que se pegaron pues los Gálatas, se olvidaron hasta lo que habían padecido para llegar a ese nivel. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama mala administración, eso se llama inmadurez, amados. Tenemos que entender una cosa. Miren, el mundo tal como lo conocemos está cambiando. Yo creo que los próximos 5 y 10 años miraremos un mundo diferente en todo sentido, amados. La forma de ser iglesia no va a cambiar, la forma de expresión de la iglesia, pero la manera como la iglesia se expresa en el mundo sí, esa sí va a cambiar. La forma como los pastores y muchos predicadores presentan el evangelio, sí, también. Por eso, amados, tenemos que entender que este tiempo, este espacio que tenemos acá, es un espacio de capacitación para que nosotros nos proyectemos a ese mundo que va a quedar. Y una vez proyectados a ese mundo que va a quedar, ser nosotros inteligentes para hacer esta obra maravillosa de predicar el evangelio. Brigitte nos ha presentado un testimonio, un panorama que es emocionante. Yo me emocioné mucho también con lo que contaba. Y bueno, ese es el descubrir nuestra asignación en Cristo que tenemos para poder ser efectivos en la tarea, amados. Pero yo les digo una cosa, uno tiene que ser inteligente para que la generación emergente, nuestros hijos y nuestros jóvenes, puedan involucrarse en esto que llamamos el reino de Dios, pero sin desconocer que también es importante tener claridad cómo funciona el mundo. Yo no recuerdo quién de ustedes hizo el análisis de esa parábola donde decía, porque los hijos del mundo son más sagaces que los hijos del reino. ¿Recuerdan esa parábola? Que donde Sí, fui Jesús yo. dice que, ajá, que Sandrita, creo que tú fuiste, ¿cierto? La Sí, que señor. expuso, Ajá. ajá, la del mayordomo infiel, donde dice, Señor. donde Jesús dice, ¿cómo es posible que los que tienen la mente de Cristo, cómo es posible que los que tienen la sabiduría, que los que estamos en lugares celestiales, no seamos sagaces, seamos menos prudentes, menos gestionadores, menos proactivos que los hijos del mundo? ¿Por qué Jesús dijo así? ¿Y saben por qué? Porque a veces te vuelves tan religioso. Eso es lo que les pasa a los Gálatas, amados. Los Gálatas entran en un nivel de religiosidad en donde ellos reemplazan la gracia que se les ha revelado y el estar en la posición de Cristo. Por eso
en los capítulos siguientes, en el 4, en el 5 y hasta el final del libro, ahí es donde el apóstol Pablo les habla de cómo la obra de Cristo en la cruz cumplió todo el tránsito, hizo todo el trámite, y que ellos lo único que tenían que hacer era gestionar capacidad administrativa, capacidad de expresión. En otras palabras, deja tu religiosidad, deja tu literalismo, porque te va a llevar a un evangelio diferente. Por eso Pablo dice, hey, ojo, mucho cuidado. ¿Quién les predicó ese evangelio? Ese no es el evangelio. Eso no es lo que ustedes tienen que hacer. Yo ya les presenté una gestión, ya les presenté un panorama, ya les presenté el punto A y el punto B. Entonces, del punto A al punto B hay un trámite, no lo cambien. No diluyan el evangelio, no se dediquen a dejarse fascinar, porque, amados, cuando Jesús dijo que los hijos del mundo son más sagaces, está hablando de que a veces tu religión no te permite que interactúes con el mundo en el que vives. Entonces, claro, si fuera así, nos vamos a tener que ir a vivir a las cuevas, amados. Porque como el mundo está contaminado, como el mundo está malo, como el mundo es perverso, como toda la gente es mala, y vivimos en este mundo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Tremendo, ¿no? Entonces, a eso les pasa a los Gálatas, porque acuérdate que el evangelio que predica Pedro es el evangelio de la circuncisión, ese evangelio que tenía todos estos simbolismos, toda la historia, ¿no? Todo que David mató a Goliat, que cayeron los muros, que vino Juan el Bautista, que Jesús sanó a la mujer, que Jesús resucitó a la niña. Ese evangelio predicaba Pedro. Pablo, ¿qué predicaba? El evangelio de la expresión de Cristo. Miren, Pablo, ¿qué te decía? La obra consumada de Cristo debe ser revelada a tu vida. Y cuando es revelada a tu vida, entonces, ¿qué te corresponde a ti? Te corresponde ser expresión de ese gobierno de Dios. Y para ser expresión de ese gobierno de Dios, tú tienes que vivir en este mundo inteligentemente. Tú tienes que vivir en este mundo y conocer cómo funciona el mundo para que conociendo cómo funciona el mundo, tú seas más sagaz. Amados, pero Jesús dijo, los hijos del mundo, o sea, los hijos de este sistema son más sagaces. Y yo, eso es como para arrancarse los pelos, hermano, perdónenme. Eso es como para arrancarse uno los pelos. A ver, uno dice, pero si yo tengo la mente de Cristo, y vamos a ponerlo en esta perspectiva, ¿qué es más inteligente? ¿La mente de Cristo o el viejo hombre? Pues la comparación es absolutamente absurda, porque la mente de Cristo es superior a todo. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces, ¿por qué no somos más sagaces? Porque a veces nos tornamos religiosos, amados. Nos tornamos y nos volvemos a unos pensamientos que no corresponden a la verdad que nos gobierna. Entonces ahí es donde, en lugar de ser sagaces, el mundo nos va a atropellar, el mundo nos golpea, el mundo nos pasa como una planadora por encima, amados. Si no queremos, por ejemplo, que lo que yo padecí, porque yo cuando trabajé, digamos, secularmente, yo padecí mucho, amados, por no ser sagaz, porque mi religión no me permitía cosas. ¿Mm? Imagínense como empleado público en una entidad de más de 3,000 trabajadores. Usted se imaginará la cantidad de cosas que suceden allí, que se ven, pero también la cantidad de oportunidades que hay y la cantidad de oportunidades que uno desperdicia porque la religión no te lo permite. Entonces, lo que estamos acá haciendo, amados, es justamente recogiendo los testimonios. Por ejemplo, yo sé que Brigitte, Miguel, Socorrito, todos tenemos unas cosas que contar tremendas de cuando uno vivía en esa ignorancia y cómo se aprovecharon de uno o uno dejó de aprovechar oportunidades, buenos negocios. ¿Por qué? Porque no, eso es del diablo y con esa mentalidad que eso era del diablo y esa del diablo. Y no era del diablo, era de Dios que quería bendecirte. Pero como la religión no te dejaba, entonces ahí es donde la sagacidad que tiene que ver con prudencia, inteligencia, capacidad administrativa y de gestión, no lo vemos. Entonces termina uno como estos pobres Gálatas fascinado en cosas del pasado, en cosas en las que Dios ya no está construyendo nada, amados. Ese es el asunto acá. Por eso hoy nosotros podemos en este espacio en el que estamos darle gracias a Dios porque uno ha ido como entrenando el discernimiento espiritual. Y esto es importante, miren, este espacio, este discipulado, ¿para qué nos ayuda?
para entrenar el discernimiento espiritual, para que ustedes, amados, también, el mismo espíritu de discernimiento que está en mí y que por gracia he alcanzado junto con mi casa y mi familia, pueda también estar en ustedes para que todos seamos uno en ese nivel en el que tenemos. Sí, Sandrita. Gracias, pastor. Pastor, mire, todo lo que usted ha hablado y todo, pues es algo así como que nosotros éramos como los Gálatas. O sea, antes de llegar aquí a donde usted, fuimos como los Gálatas, pastor. De igual manera, fuimos fascinados y fascinados totalmente, engañados, ay, pisoteados, yo qué sé, todo lo que usted se imagina, pues, de lo que nos ha estado hablando y eso ha sido algo muy fuerte, pero le cuento, pastor, que hay cosas que quedan en uno. Y lo que usted dice es muy cierto. Por ejemplo, lo de la palabra que dice que los hijos, que fuimos más, que fueron más sagaces, pues los hijos del mundo, digámoslo. Y pastor, a veces uno por la religiosidad, porque para morir a esa religiosidad, a estas cosas, pastor, yo entiendo y creo que todavía nos falta. ¿Por qué? Porque como uno viene siendo engañado todo el tiempo, confiamos en personas que alimentaron más nuestra alma y nosotros dejamos de hacer muchísimas cosas, como usted lo dice, dejamos de hacer muchísimas cosas precisamente porque no iba con la religión que llevábamos, entonces no, yo no hago esto porque eso no, bueno, ¿por qué? Porque nos volvimos demasiadamente almáticos, no teníamos absolutamente nada de discernimiento. Y ahora que tenemos discernimiento en el espíritu, pastor, hay veces que a usted se le presenta una oportunidad y uno piensa, sigue pensando que como esto viene del mundo, de pronto no trae algo bueno para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan difíciles? Yo pienso que somos difíciles de esa, como esa reestructuración que Cristo nos ha hecho, porque como que nuestra mente se resiste a que volvamos a ser engañados. Pero también nosotros comenzamos a entender que hay muchas cosas que hoy estamos viendo que no son pues de lo que traíamos antes, religioso. Por ejemplo, uno cada día se asombra más de tantas cosas que suceden alrededor nuestro, pastor, de cómo está cambiando el mundo, como usted lo dice, dentro de 5 o 6 años, qué sé yo, las cosas van a ser tan diferentes. Y yo sé que para muchos va a ser totalmente difícil ese cambio. Vamos, incluso va a haber gente que se va a volver, pues digámoslo así, loca, porque no hemos podido como reflejar eso, ¿no? Todavía no somos como esa luz que podamos hacer que otra persona llegue no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios, pero hay muchísimas cosas, pastor, que, por ejemplo, a mí en este momento, y yo le soy sincera, hay veces yo digo, bueno, yo eso no lo hago porque yo pienso que eso no está bien, tal vez viene todavía de mi conciencia religiosa, porque allí antes a nosotros nos dijeron que era bueno, que era malo, nunca lo leímos, nunca lo estudiamos, nunca lo escudriñamos, ni mucho menos. Entonces, hoy que vemos estas realidades, por ejemplo, lo que habla Gálatas y sobre lo que habla cómo fue la fe de Abraham y cómo apenas vengo a entender yo que Dios le dijo a él que en él serían bendecidas todas las naciones. Él no dijo todos los judíos. Entonces, ahorita me vengo yo a dar cuenta que todas las naciones, esa nación soy yo. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué uno tan ciego, pastor? O sea, mire que cuando estudiamos y miramos y ya comenzamos a profundizar, y usted mira pues la palabra así como que estamos en este momento en el que todos estamos conectados, pareciera que no solo mi espíritu, sino el espíritu de los que estamos aquí, porque de igual manera somos uno en Cristo, pareciera que hubiera como más iluminación que cuando estamos solitos. No sé si es que eso me pasa solo a mí. Gracias, amada Sandrita. Sí, la verdad es que miren, hay un punto de madurez, hay un punto de madurez que Dios dice es madurez. No lo digo yo, ni ninguno de ustedes está calificado para decir cuál es el grado de madurez,
porque el estándar mínimo de madurez Dios lo dice en su palabra, y el estándar mínimo de madurez es cuando aquellos creyentes han ejercitado los sentidos. Y cuando digo los sentidos, no es los sentidos humanos, los sentidos espirituales, el discernimiento, el probar los espíritus, el tener compromiso y fidelidad a la palabra, ¿sí? Esos son los sentidos. Creo que vamos a tener un día que hablar de los sentidos espirituales. ¿Cuáles son los sentidos espirituales que hay que ejercitar para que yo sea maduro? Pero sí puedo decir que uno de los principales es el discernimiento. ¿Qué es discernimiento? El ejemplo que está poniendo Sandrita es perfecto, amados. El discernimiento nuestro opera todos los días, a toda hora. Ese discernimiento es el que nos ayuda a ver cuando algo proviene de Dios. Y cuando algo proviene de Dios no es porque no lo sé y me llegó de repente. Escúcheme esto. El discernimiento no es cuando algo que proviene de Dios llega de repente, porque lo que proviene de Dios no llega de repente. Lo que proviene de Dios, Dios previamente te lo venía anunciando. Por eso les hablé de mi testimonio y de todas las profecías. Lo mío no fue de la noche a la mañana, hermano. Yo me oponía a eso. Yo no quería esto. Si ustedes me preguntan y si yo le oraba al Señor y le pedía, Señor, quiero ser pastor, quiero ser pastor, quiero... Yo creo que nadie ora así, salvo la pastora Daisy, que dice que desde los 8 años oraba por esto. Bueno, pero yo les digo una cosa, yo personalmente no, porque miren en mi generación cómo se dieron las cosas, que se dieron en un ámbito totalmente religioso, pero que hoy a este tiempo uno puede discernir cuánto de eso que se dijo antes sí correspondía a la verdad de Dios, pero tienen que pasar 20 años, amados. Es que a veces yo recuerdo que muchos de los que recibían profecía en ese tiempo se fascinaban con la profecía, dejaban de hacer cosas y uno dice, hermano, ¿y qué pasó? No, es que me profetizó el Señor y uno decía, uy, ahora es que lo entiendo, porque en ese tiempo tú aceptabas, pero hoy no, amados, hoy toda palabra de Dios te lleva a crecer. Y no solo es el crecimiento espiritual, tú tienes que crecer en toda buena obra, aprobando en tu vida lo que es de parte de Dios. Ahí es donde mucha gente se equivoca, se extravía, se consume en la vida, se consume en sus trabajos, se consume en finanzas, se consume en herencia, porque andan detrás de una profecía, de un sueño que a lo mejor fue fascinación. Me estoy haciendo entender. Eso les pasa. Por eso Pablo les dice a los Gálatas, ¿cómo así que ustedes se alejaron de este evangelio y han padecido en vano? Les dice, no, es que no puede ser posible. ¿Cómo se les ocurre? Así que, y les pone de ejemplo a Abraham, ¿no? Lo que ustedes ven, Dios le da una palabra a Abraham, le dice a Abraham, en ti me serán benditas las familias de la tierra. Abraham, te daré un hijo. Bueno, y Abraham cree esa palabra, pero esa palabra se demoró casi 15 años, amados. ¿Ve? Entonces, ahí es donde en ese lapso de tiempo uno tiene que ejercitar los sentidos. Por eso estamos acá haciendo ejercicio de los sentidos. Estamos aquí haciendo esta labor pues de edificación con ustedes pues de plantearnos tantas circunstancias, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene y que yo creo que hoy, amados, sí tenemos la madurez, hemos alcanzado un grado de madurez. ¿Para qué? Para poder mirar lo que Dios nos venía hablando, inclusive desde hace años. Ustedes de pronto tengan experiencias antes de conocer a Cristo, cosas que pasaron y que hoy tú las puedes entender, que era Dios, pero de pronto uno religiosamente en otro tiempo juzgó que eso no era de Dios, era el diablo, era el demonio, la suegra del diablo, bueno, no sé. Entonces, eso es importante, el discernimiento espiritual que tenemos hoy, ¿ok? Bueno, no sé, ya vamos llegando al final. No sé si alguien más quiera apuntar, hacer un apunte más. Un apunte más o alguna pregunta. Miren, por eso... Pastor, sí, Socorrito, diga. pastor, es que en cuanto a lo que decía Sandra, que ella no había entendido que la promesa del Señor que le hizo a Abraham fue
que en ti serán bendecidas todas las naciones. Y esa era la promesa que el Señor le había hecho, pues en otro tiempo yo tampoco lo entendía. O sea, uno pensaba que había leído esto, lo había leído, yo hasta lo tengo señalado en mi Biblia y todo eso, pero uno no había entendido la dimensión de esas palabras, porque de todas maneras dice que en ti serán bendecidas todas las naciones y esas bendiciones se las dio el Señor a Abraham y esa era la promesa y la promesa era Jesucristo. Entonces, lo mismo nos pasó a nosotros. Estuvimos como los Gálatas. Teníamos la verdad y a lo mejor alguien nos la dijo, pero tampoco la entendimos. Y entonces nosotros también divagábamos en eso, porque pues al nosotros no entender que la promesa era Cristo, pues no entendíamos tampoco que Él era la fe y que por medio de Él era que íbamos a estar nosotros siendo uno en Cristo. Todas esas cosas maravillosas que hoy podemos entender porque había una promesa que se le había hecho a Abraham y esa promesa no era solamente para el pueblo de Israel. Ahí estaban contenidas todas las naciones, todos los gentiles y todos, porque Abraham tampoco era de Israel, Abraham era un gentil. ¿No es cierto que era así, cierto, pastor? Entonces, allí estábamos nosotros, en esa promesa estaba. Eh, pero tuvo que pasar tanto tiempo para que tanto ellos como los israelitas y nosotros entendiéramos esa dimensión de esa palabra. Entonces, y ahí lo que también me llama la atención es que el Señor, que Pablo les dice a los Gálatas, ¿cómo así que ustedes empezaron por el Espíritu y van a terminar por la carne? Tremendo eso, porque ellos empezaron en el Espíritu y al volverse se vuelven, les dice así, ¿no? En el versículo 3, habiendo empezado en el Espíritu, ahora terminarán en la... Entonces, imagínense. En cambio, nosotros empezamos al revés, empezamos en la carne y vamos terminando en el Espíritu, gracias a Dios. Pastor, Sí, Bridget, sigue. o sea, a mí me parece esto tan fascinante, ¿no? Porque, pues así como Pablo le escribe a los Gálatas, de alguna manera cada uno de nosotros también somos como esa carta viviente que le dice a las personas de quitarse esta fascinación, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi grupo, yo les pido mucho que la oración que ellos tengan es que conozcan cada vez más de Cristo. Yo les digo, mire, ustedes no pidan por sus deudas, no pidan, digo, que eso son añadiduras. Yo les pido que enfoquen su oración en que Cristo se les revele, que tengan más revelación de Cristo. Y yo en mis oraciones pido que Dios me dé esas palabras exactas para poder hablarles, porque estamos rodeados completamente de religiosos, que inclusive nosotros todavía aún tenemos de eso, y entonces yo le pido a Dios que me ayude a mí a enseñarles, a todo aquel que Él me ponga en el camino, a enseñarles para quitarles esta fascinación que obviamente pues solo lo hará Cristo, pero que si yo soy su instrumento, que me enseña a mí. Entonces mire cómo esta carta de Pablo a los Gálatas de alguna manera somos ahora nosotros esa carta viviente para poder enseñarles y manifestar a Cristo a estas personas. Entonces pues a mí sí o sea, me fascinó mucho el estudio de este libro porque sé de alguna manera la asignación que tenemos en Cristo. Sí, así es. Sí, es que estudiar la historia de los Gálatas, amados, es verse uno mismo, como en un espejo retrovisor. Entonces, ahí es donde necesitaríamos nosotros ser relevantes, ser constantes, ser disciplinados. Miren, yo en estos días escuché, creo que fue al apóstol Juan Ballesteri, en un curso que estaba él dictando, y decía que mientras uno logra llegar a un nivel de crecimiento y de madurez, pues medianamente maduro, ¿no? O de peso,
Uno no debería escuchar a todos los predicadores, andar por allá, por acá, por acá. ¿Saben por qué? Porque eso no es saludable. Miren, en estos días Dios me daba la oportunidad de que un médico cirujano me buscara para pedirme algún consejo con respecto a su hogar, a su familia. Obviamente yo me senté y le dije, doctor, yo con mucho gusto le voy a hablar, pero le voy a decir algo, doctor. Él me decía, bueno, pastor, ya, pues la persona que nos conectó ya le comentó mi problema, el problema que tengo con mi esposa, con mis dos hijos. Le dije, sí, doctor, yo sé, pero usted me va a entender, doctor, y quiero ser absolutamente respetuoso. Así como ustedes, los doctores, los médicos, generalmente le dicen a uno que siga su diagnóstico y posterior tratamiento para curarse, yo le voy a pedir, doctor, que si usted me busca a mí, usted siga mi consejo, mi voz, y no ande, porque él me decía que busqué a tal pastor y fui, le dije, eso es una mala idea, doctor. Así como usted de pronto no le gustaría que uno de sus pacientes en la especialidad que usted maneja ande para un lado y para otro y trayendo medicamentos de todo lado, así le voy a pedir yo, doctor. Siga mi voz. Entonces, sí, le dije, así doctor, no pierde el tiempo usted y no pierdo el tiempo yo. Así que si usted me busca y quiere mi consejo, que con mucho gusto se lo doy. Entonces, esa es madurez, ¿me entiendes, amados? Ahora, el doctor maneja su conocimiento y obviamente su grado de madurez en el conocimiento. Pero en cuanto a lo espiritual, sí era muy inmaduro, porque me decía, pastor, es que mire, fui donde el pastor tal, fui donde el otro pastor, entonces ahora vengo donde usted, como para ver a ver cuál es más. No, no, le dije, mire, eso es insano, es insalubre. Y acá les digo a ustedes lo mismo, amados, no es saludable, no es saludable que la gente ande oyendo a porque ustedes oyen de todo y hay cosas que los predicadores, los apóstoles, al menos los que conocemos, dicen y a veces no se tiene la capacidad de discernir. La gente oye lo que le conviene a veces y luego solo habla lo que le conviene. Y a veces hablan aún lo que no entienden porque entendieron mal. Eso les pasa a los Gálatas, amados. Eso mismo, exactamente, es una copia calcada cuando uno se pone a escuchar mil cosas y queda la cabeza así. Aparte de que como ustedes no están fluyendo en sacar lo que están recibiendo, sino que ustedes solo están recibiendo, cuando una persona, bueno, digo ustedes en general, ¿no? Cuando una persona está en esa dinámica de recibe, solo recibe, ¿y a quién le dan? ¿A dónde ustedes están llevando? Entonces llega un momento en que se llena tanto que se vomita, la persona ya le da lo mismo escuchar esto, no escuchar, le da lo mismo conectarse, no conectarse, le da lo mismo que el pastor lo llame, que no lo llame, le da lo mismo 8 que 80. Pero es porque se está disciplinando el alma de esa manera. Entonces, por eso esto requiere, amados, un compromiso con fidelidad, con absoluta seriedad, de ser certero en lo que queremos crecer. Por eso ustedes ven, yo les propuse al principio de esto y les di a conocer un pensum. Es más, en lo que ustedes ven, si ustedes siguen las publicaciones de las transmisiones, yo no he sido cacharrero, un término que uso para decir, hay predicadores que hoy te predican de los muros de Jericó, el miércoles te predican David y Goliat, el jueves te predican las parábolas, el viernes te predican Apocalipsis, luego el otro domingo, no, vamos al Génesis, el miércoles, no, nosotros no somos así. Yo creo que uno debe ser responsable y debe ser respetuoso con la gente y debe ser responsable y respetuoso porque nosotros en lo que les anunciamos, en lo que predicamos y aún en lo que estamos acá en este discipulado, estamos siendo estratégicos, estamos construyendo. Por eso estamos siguiendo una línea, un tópico y no lo alteramos, amados, no lo cambiamos, salvo que Dios nos dé el sentir y nos guíe hacia otra cosa, entonces yo enfocaré el mensaje el próximo año a otra cosa o a algo mayor. Pero en lo que hemos ido construyendo, hemos venido hablando solo de cultura, de mentalidad, de madurez, de irnos despojando de todas esas fascinaciones que en la religión nos sometieron a esclavitud. Y queremos es tener una generación madura, una generación de gente entendida, no gente ambigua, no gente que otra vez bajo el temor, bajo la religión, gente inconstante con la que no se puede contar, hoy te dan besos y abrazos, mañana te dejan. O sea, no queremos otra vez volver a esos pobres rudimentos del mundo. Entonces sí queremos ser estratégicos con ustedes.
Bueno, no sé si alguien más quiera hablar algo más. Sí, pastor, yo le iba a decir que muchísimas gracias, porque lo que acaba de decir usted es muy cierto, pastor. Eso de que, por ejemplo, yo lo digo por mí, ¿no, pastor? Porque yo escuchaba al uno, escuchaba al otro, y resulta de que a la verdad hay muchas cosas que escuché que yo sé que no son así, y entonces son cosas que lo confunden a uno. Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo este predicador dice que esto sí? Por decir algo, voy a darle como un ejemplo, que sí, que Cristo viene y que viene en medio de las nubes y que, bueno, todas estas situaciones, ¿no? Entonces yo, como usted nos explicó la otra vez, yo tengo entendido que así, pues que esto no es así. Y hay muchas cosas que he escuchado que pues no, pienso que no son así y que vuelvo y le digo, como usted ya nos ha explicado muchas cosas, las entiendo y las discierno, entonces, pues es como tener ese nivel de madurez de poder decir, bueno, no es, tiene muchas cosas de verdad, pero también tiene como mucha mezcla, eso es lo que pasa. Tiene mucha mezcla y entonces mejor no lo escucho, porque entonces voy a estar como usted mismo dice, como en la ambigüedad, esto como que sí, esto como que no, entonces eh, y le doy gracias, pastor, porque así voy a ir como en una sola línea y no voy a estar en esos altibajos. Muchas gracias, pastor. Gracias, amada, a ti también por tus palabras. Entonces, amados, sí, ustedes deben saber que de mi parte está todo el compromiso para que juntos avancemos y juntos perseveremos en esta gracia y en este camino que el Señor nos ha trazado, ¿no? Y yo hacia ustedes tengo todo el cariño, mi corazón está ensanchado hacia ustedes y que el Señor pues nos ayude sobre todo a perseverar. Sí. No sé, ¿alguien más quiere decir algo? Vamos a terminando ya aquí la grabación y todo lo demás. Yo iba a decir algo. Primero que todo, pues sí, gracias, pastor, por esta enseñanza, por habernos puesto un espejo y habernos mirado, porque sí, Gálatas es como un espejo, ¿no? Uno se mira, lo hace a uno reflejar, porque uno dice, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Entonces, sí, o sea, algo que veía ahí, pues así como rapidito, es que Pablo dice que les recuerda a ellos que somos hijos de la promesa que Dios dio a Abraham, ¿cierto? Entonces, y él nos dice que es la fe es la que no, la fe es la que nos hace justos, la fe es la que nos hace libres. Entonces, dice él en el versículo 12 del capítulo 3 dice que la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, si volvemos otra vez atrás a los viejos rudimentos, vamos a estar otra vez esclavos bajo esas, pues bajo la ley, y no es así, sino que tenemos que creer en la promesa que Dios le dio a Abraham de que somos libres, que somos hijos de Dios, que tenemos salvación por medio de esa promesa y que el único mediador que nosotros tenemos es Cristo, que Dios puso a Cristo como el único mediador y que no hay más, no hay que ponerle arandelas, no hay que, como decía Sandrita, no hay que sustituir a Cristo por nada ni por nadie, Él es el único. Entonces, más que todo es como que ellos, o sea, que ellos vivían, no sé, ellos querían volver otra vez a hacer las cosas que pensaban que la promesa le hacía falta algo, entonces añadámosle más cosas, hagamos esto para que Dios se agrade más, para que tenga como más sentido lo que estábamos haciendo, entonces volvieron otra vez para atrás, para, pues, como denegando parte del sacrificio que Cristo había hecho en la cruz. Entonces,
Sí, más que todo es eso, o sea, no volver y tener mucho cuidado con eso, ¿no? Como lo veníamos expresando todos, tener cuidado con la fascinación porque fácilmente se cae. Fácilmente se cae, hay que ir despojándose poco a poco de todo eso, porque en esta palabra que nueva que estamos, no nueva, en este evangelio que estamos escuchando con otra perspectiva, también se puede caer en fascinación. Entonces hay que tener cuidado también en eso y estar pendiente en la oración y decirle a Dios que sea Él pendiente siempre de cada palabra que nosotros digamos y de cada cosa que nosotros hagamos para ir rompiendo con todo eso y así trascender más en la vida de nosotros, en la vida de nuestra familia y en la vida de las personas que están al lado de nosotros para vencer todo esto. Pero no, sí, o sea, en general, muchísimas gracias, pastor. Me gustó muchísimo. Es algo que he estado hablando mucho con mis muchachos y ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias, pastor, por todo. Gracias. Listo, amados. Muy bien, perfecto. Vamos a suspender aquí ya la grabación. Muchas